Mi nombre es Argenis Rubalcaba Martínez, Argenis Drag para todos ustedes, y soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, la camaleónica más sexy de esa frontera. La escena drag hay muchas dragas ya. Abrimos las alcantarillas en Ciudad Juárez y así, desbordan, como las ratas, como las cucarachas. Mi drag no es como todos, o sea, no es un concepto, porque todos tienen como su concepto, ya sea oscuro o algo así, pero el mío no, porque yo me puedo adaptar como el camaleón. Ya sabes que si a mí me ponen algo, yo me adapto a lo que me pongan. Yo soy muy brincona, muy showcera, a mí me encanta el show, me encanta todo el brillo, el esplendor. Las personas piensan lo peor de mí. Al momento de que me ven, me dicen, es bien mamona, es una perra, o sea, no le quiero hablar. Y me lo han dicho bastante gente. Entonces, no sé si porque me tienen miedo o porque, pues sí soy perra. Pues mi personalidad en drag es una diva, una perra, una mamona, aunque la gente me dice que sí soy mamona. Y sí lo soy y no se me va a quitar la que se emperre. Creo que van a tener mucho problema, más que problema van a tener miedo al enfrentarse conmigo. Si me toca hacer un primer lip sync, van a tener miedo de esta camaleónica. Así que disculpen ustedes que la camaleónica llegó. Pues la verdad, quien me busca me encuentra. Y si en verdad quieren algo, un pleito conmigo, pues aquí estoy. Voy a estar plantada y obviamente no estoy manca, ni estoy pues tapada de la boca para poder contestar o poder agarrarme a putazos. ¿Qué? El primer recuerdo que tengo de Drag Race, pues es Mamá Ru. O sea, RuPaul es una diva. Me encanta todo lo que hace. Su color de piel, sus párpados, sus ojos, las pelucas. Los sueños y las metas y lo que tú te propongas se hacen realidad. Estoy muy emocionada de estar aquí, de poder presentarme aquí en esta plataforma. Y pues la verdad me siento muy emocionada de ser pionera y más pionera de Ciudad Juárez, para las que no me creyeron que podía llegar muy lejos. Soy la siguiente superestrella de Drag Race México porque pues no hay nadie más como yo. Yo soy un camaleón y me adapto a este programa, así que mucho cuidado conmigo. Mi nombre drag es como lo escuchas, Cristian Peralta, originario desde Guadalajara, Jalisco, donde se dan los hombres. La escena drag de donde yo vengo, que es Guadalajara, obviamente una de las mejores ciudades, no nada más de México, sino del mundo, pues obviamente es maravilloso, hay mucha disciplina y de esas dragas, pero de las perras. Porque hago drag, porque soy artista, me encanta, y realmente el drag es tan diverso que puedes hacer todo a la vez. Un look mío para llegarme a sentirme yo perfecta y regia sería la elegancia. ¿Qué me hace diferente de otras reinas? Yo creo que mi personalidad arriba del escenario. Realmente soy una persona muy apasionada. Cuando me ven por primera vez en drag, piensan de todo. Piensan en comedia, pero a la vez en drama, pero a la vez en profesionalismo y a la vez en desfachatez. Es todo en uno. Cristian Peralta, eso es. El primer prejuicio que tiene la gente al verme es lo irreverente que puedo llegar a ser. Soy muy competitivo, de verdad. Chicas, prepárense, porque la verdadera reina ha llegado. Cuando una reina se quiere pelear conmigo, pues la dejo de largo, que se pelee ella sola con el espejo. Realmente yo sigo mi camino porque no tengo tiempo para dar. Lo que me pone nerviosa de esa temporada, yo creo, por ahí se escuchan rumores que gente muy talentosa viene a esta plataforma y hay que subir el nivel. Y la verdad, Cristian Peralta no se va a dejar. Mi primer recuerdo al ver Drag Race es lo majestuoso que puedes llegar a ser con tu propio arte. De verdad es invaluable
y han llevado a las queens a lugares donde ni siquiera uno se puede imaginar. De mis grandes favoritas de este reality de RuPaul Drag Race, yo creo que sería Bianca Del Río y sería Jazmine Manson. Me encantan porque realmente son súper talentosas y sobre todo, mira, mucha inteligencia. Estar en la primera temporada de Drag Race México es increíble porque realmente vamos a hacer historia. Escúchenla. Lo que van a ver es algo insólito. Realmente van a ver talento. Soy la siguiente superestrella de Drag Race México porque lo tengo todo. Realmente tengo carisma, talento, ferocidad y sobre todo un gran corazón. Soy la siguiente superestrella de Drag Race México porque soy muy versátil, hago unos shows increíbles, soy muy segura de mí misma y además soy muy zorrita. ¿Qué? No es cierto, eso no. Mi nombre drag es Gala Varo, la dama peligrosa, reina del aire, reina del fuego y de tu corazón. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Mi estilo de drag es muy showcero, es muy peligroso, es muy candente, es muy sensual. Hago drag porque es una experiencia maravillosa, me hace sentirme fuerte, poderosa, peligrosa, picante. Las personas la primera vez que me ven se quedan frías, se quedan impactadas, no pueden creer la belleza que ven sus ojos, además de que dicen que soy muy imponente. Pero ya cuando se acercan se dan cuenta que estoy medio pendeja y que soy muy divertida en realidad. Por lo general soy muy pacífica, o sea, sí me gustan los problemas, pero si alguien se mete conmigo no respondo, me puedo dejar ir directamente a la yugular. Soy muy competitiva, pero también soy una persona que le encanta trabajar en equipo, le encanta alimentarse de otras personas, de otras personalidades, de mis compañeras. No voy a decir que desconozca una que otra por ahí. Estar en la primera temporada de Drag Race México es muy importante para mí porque en primera, lo que todos queremos, la validación del público, además de la proyección internacional que tiene esta plataforma, yo espero llegar y representar a México en otros países y con otros hombres, ¿por qué no? Mi drag queen favorita de toda la temporada de RuPaul Drag Race siempre ha sido Detox porque me parece que es una persona con bastante personalidad, es muy elegante, muy sofisticada, también es como una señora cougar. Creo que lo que más me pone nerviosa es encontrarme conmigo misma, toparme con demonios internos, estar tanto tiempo lejos de casa, tanto tiempo sin el calor de hogar, de los hombres. Creo que el principal prejuicio que llega a tener la gente es que soy mamona, que soy insoportable. Y sí, pero también soy agradable. El secreto para ser una bomba sensual en el drag y ser toda esta fantasía candente es en primera enfermarte de ti misma, creértela, sentirte que eres la más guapa, la más bella, voltearte a ver en el espejo y decir, estas piernas son hermosas, son espectaculares, tengo un rostro increíble y el culo es imaginario. Si tú crees que tienes culo, ahí está. Hago drag porque definitivamente es una ventana, es una puerta y el mismo drag derribó todo una... Ay, no, espérate, quiero decir una cosa, pero estoy pendejeando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lady Quero, directamente de la ciudad de Oaxaca. Sí, soy yo, su señora millennial directamente para acá, su comadre de confianza, enfermera de cabecera, ya saben. Lady Quero sale de la necesidad de verme fina y le pongo el Lady. Y Quero es mi apellido materno y mi personaje favorito de Sakura. Mi personalidad en drag siempre va a ser como esta señora bonachona que te abraza, que te escucha, te da consejos y a veces hasta puede llegar a regañarte.
La escena drag en la ciudad de Oaxaca es muy chiquita y la verdad es que para poder ser visible a nivel nacional y en este momento internacional hay que esforzarse muchísimo, pero lo estamos logrando. Me encanta ser una draga que toma conceptos de distintas partes de toda nuestra bellísima cultura, ponérmelo en todo, que se vea lindo obviamente, y pues regalarles esta fantasía cultural. Hago drag porque me hace feliz, porque derribó muchísimas barreras y pudo conectarme realmente con mi yo, creativa, ilustrativa, realmente emocional, y me ha sacado de unos baches brutales. Lo que me hace diferente a otras drag queens es que mi lado humano siempre está abierto a conocer, a escuchar y sobre todo a ayudar. Lady Quero es única porque definitivamente se va a convertir en tu mejor amiga. Podríamos decir que aparentemente no soy muy competitiva, solo soy linda y sonrío y así, pero espérate. Soy muy perra a la hora que me dicen tienes que hacer esto y lo tienes que hacer muy bien. Me encantaría que alguien se quiera pelear conmigo porque se va a topar con pared. Yo desde mi educación le voy a decir, sáquese de aquí. Mi primer recuerdo de ver Drag Race es definitivamente ver a Raven, es lo que más tengo en la cabeza, y ver ese maquillaje tan hermoso, esos ojos tan enormes, y yo querer tener ese rostro. Ay, estar aquí para mí ha significado la vida entera, es un sueño que he venido acariciando por mucho tiempo, y ahora es toda una realidad, es mi realidad, y ustedes están conmigo. No me preocupa mucho lo que piensen de mí, lo que sí me preocupa es que lo disfruten. Eso es lo único que me preocupa, que la gente disfrute, viva y ame lo que estamos haciendo, porque es totalmente para ustedes. Soy la siguiente superestrella drag de México porque lo tengo absolutamente todo. Y soy linda con ustedes. Yo creo que tengo reacciones muy mixtas cuando me conocen. Muchas personas me consideran muy dulce y otras como muy agresiva. Pero definitivamente me gana el corazón de quien yo quiera. Menos de los hombres. Hola, yo soy Margaret y ya tengo 28 años y soy de la Ciudad de México. Soy doble Géminis y si podría describir mi drag en 3 palabras, sería mágico, cotorro y cachetero. Mi nombre drag es que yo era super punk, ¿qué? Yo soy super rockera. Entonces hacía como mucho drag político y pues quería hacer como una referencia a las mujeres ricas, como con mucho poder adquisitivo en México, y dije, pues ¿qué nombre es? Y se me ocurrió Margaret, y él y ya, pues es como un chiste y es como mi tipo de comedia. Definiría mi drag como una caricatura, como si yo fuera un personaje de un videojuego que se adapta a cualquier nivel. Siento que soy mexicana, pero muy a mi estilo, muy ecléctica, de muchas cosas que me gustan y que disfruto mucho la cultura pop. Y pues sí, soy como un poco de todo. Soy como el chile, mole y pozole, pero en rosa. Yo diría que mi personalidad es que me vale verga todo. Soy una persona muy competitiva, la verdad, pero porque me gusta mucho crear. Entonces me encanta estar en competencias, aunque nunca las gane, porque pues me gusta estar como pensando en qué hacer en cada reto y como darle un twist. Yo diría que el primer prejuicio que la gente tiene conmigo es que soy mierda, y puede que sí sea mierda, pero solo con las personas que se lo merecen, que son mierda también. Si una participante se quiere pelear conmigo, pues depende si me conviene pelearme con ella. El primer recuerdo que tengo de Drag Race viéndolo fue la temporada 6, y es que me enamoré profundamente de Courtney Act. Me gusta que era una draga activista, como locochona, como pensante, pero o sea, era muy bonita siempre. Para mí es muy importante estar en esta primera temporada porque a mí me gusta hacerlo primero todo. Es como un sueño hecho realidad. O sea, estar aquí siento que ni siquiera se siente como real y pues se siente correcto también. Yo voy a ganar Drag Race México porque lo hago todo. Soy modelo, actriz, cantante, fotógrafa, diseñadora, costurera, hago chistes, a veces no me salen, a veces sí. Pero pues yo lo intento de todo, entonces
aquí estoy para aventarme a cualquier locura. Creo que lo que me hace diferente es la forma en la que conceptualizo. Es la idea de cómo conceptualizo. Creo que lo que me hace diferente es la forma en la que... Creo que lo que me hace diferente es la forma en la que conceptualizo mis vestuarios. Siempre como que le imprimo mucho amor y mucho concepto a lo que hago. Pues también me considero muy talentosa, fíjate. Cantar, bailar, de repente hay por ahí. Hola, soy Matraca, tengo 24 años y soy originaria de Purísima del Rincón, Guanajuato, tierra de las limas y los 1000 azares. Matraca es como algo muy simplón, ¿no? Es un juego de palabras muy locochón que hice así en la peda con mis amigos y siento que imprime muy bien lo que es como México. Esas cosas simples que están muy locas, pero que todo el mundo tiene. Bueno, mi drag es muy cultural, muy artístico, muy folclórico y siempre intento tomar como elementos que son simples del México coloquial y remasterizarlos en un concepto. Comencé a hacer drag porque era un joto muy reprimido. Es que creo que es necesario hacer drag. Creo que es necesario jotear 5 minutos al día. Dicen que si no joteas se te acumula y luego explotas. Creo que lo mejor de mi personalidad es que puedo llegar a ser a veces muy seria, pero dentro de todo eso me vale madres todo. Entonces me encanta echar desmadre. La gente siempre espera que me vea como Adelita. Muy folclórica, que te baile el jarabe tapatío. Y no, bebé, creo que yo soy mucho más que eso. Mira, yo soy una draga muy pacífica, pero si me buscas, me encuentras, mi amor. Nunca le hago el feo a los putazos. Me gusta mucho la competencia, pero siempre sana, de repente. Siento que lo que más me va a poner nerviosa es hacer un reto de costura. O sea, creo que es muy difícil coser. Y una es hechicera, pero pues ¿hasta qué punto? Cuando yo comencé a ver Drag Race estaba la temporada 9 con Sasha Velour. Entonces ver a una reina calva haciendo lip sync y siendo hacia neta, güey, esa perra que lo da todo y muy conceptual, fue lo que neta me alentó a meterme más de lleno al mundo y al concepto y sobre todo al arte. El hecho de que yo esté aquí con todas mis hermanas siendo la primera temporada de Drag Race México es una reverenda mamada. Güey, estamos rompiendo barreras, estamos creando historias, estamos llegando a lugares que a lo mejor muchas veces el drag no llega. Entonces espero sanar muchas cosas en México con esta temporada. Yo soy la siguiente superestrella Drag Race mexicana porque llevo todo lo que conlleva ser mexicana en la piel, mi amor. Creo que la gente nunca se espera nada de mí. Siempre soy una persona muy espontánea, ni siquiera yo sé lo que voy a decir la persona. ¡Ah! Exacto, ¿viste? Hola, yo soy Miss Vallarta y soy de Puerto Vallarta, Jalisco. Creo que es un poquito obvio mi nombre, pero pues soy de Puerto Vallarta, mi ciudad natal. El tipo de drag que yo hago es como muy colorida, muy brillosa, muy de qué formas, colores, de todo. Y lo vengo representando como en una caricatura en la vida real. ¿Qué me hace diferente de otras reinas? Pues mírame, soy rosa. Creo que si me pones en un cuarto con varias chicas, siempre voy a resaltar. Hago drag porque realmente no me veo haciendo otra cosa. Esto es lo que me apasiona, es mi día a día, es mi sangre y color. Yo siento que la gente ha de pensar que soy como mucho de llamar la atención porque me ven y dicen, ay, es mucho. Pero realmente soy como muy natural, muy chill, muy linda. Lo más extraño de mí es, creo que nunca sé lo que voy a decir de la manera siguiente. Es como muy espontánea, mi cerebro ni siquiera lo entiendo, así muchas conexiones. Yo creo que porque estoy grandota la gente tiende a pensar que soy imponente, mamona, grosera. Pero pues realmente yo estoy de que enfocada en mis propias cosas y la gente se hace una idea que no es. La principal diferencia que existe de yo cuando estoy en drag y cuando estoy fuera de drag
es que aquí soy una fantasía más extrovertida, más graciosa, puedo platicar con la gente, pero en el otro concepto sí me cuesta un poquito acoplarme a la sociedad. Si algo tienen que saber de mí es que siempre estoy comprometida con mis conceptos, siempre lo voy a dar al 100% y nunca voy a rendir. Si otra chica quiere pelearse conmigo, mira, es muy su problema, yo no me voy a andar peleando, yo no le voy a echar leña al fuego, ella solita se puede pelear. Ay, me pone bien nerviosa que no sabemos a lo que venimos. Esta es una nueva temporada, es un nuevo lugar, México. Se vienen grandes cosas. Un momento que marcó mi experiencia en Drag Race fue ver a Trixie Mattel entrar al camerino y ver que era una persona totalmente diferente a lo que se venía viendo. Y dije, tal vez yo tengo un lugar en este espacio. Mi queen favorita de todos los tiempos de RuPaul's Drag Race es Crystal Method. Para mí es como mi otra mamá. Es una chica que vino con algo diferente, con actitud positiva, siempre tenía algo bueno que decir y eso no cualquiera. Estar en Drag Race México primera temporada es todo un sueño. Creo que todavía se siente irreal que estoy aquí. Quiero ver todo, quiero sentirlo todo y quiero disfrutarlo todo. Yo creo que cuando la gente vea esto se va a quedar boquiabierta. No tienen ni idea de lo que se viene. Estamos todas de una calidad que no van a aguantar. Soy la siguiente superestrella de Drag Race México porque nunca han visto nada como esto. Esta es una fantasía nueva y creo que va a venir a revolucionar el drag. Soy la siguiente superestrella de Drag Race. No, sí, ¿verdad? Soy la siguiente superestrella de Drag Race. Soy la siguiente superestrella de Drag Race México porque quiero poner a mi país en lo alto, que vean toda esta belleza que tiene México y que no lo van a poder ver en otra parte si no es como de sus queens favoritas. Así quiero que me recuerden. Perdón que no me pueda mover, pero siento que me desencuadro. Pues yo soy Pixie Pixie, la dama del blanco y negro. Soy de Ciudad de México y me llaman Pixie Pixie porque en el pasado usaba tanto color como hoy y me decían el hada de la noche. La escena drag yo creo que de Ciudad de México es mi favorita, muy diversa, hay mucho personaje en Ciudad de México y a mí me encanta porque gracias a que había tanta alteridad me dio esto, de hacer algo diferente. Yo defino a Pixie como una drag queen conceptual, muy oscura también, pero no oscura feo, oscuro gótico. Le gusta mucho el barroquismo también a la señora y sobre todo me encanta vestir de México siempre, siempre. Yo soy la pionera de las caritas blancas, le pese a quien le pese. Yo soy la primera en instaurar la cara blanca y de ahí todas las demás. Me hace diferente que siempre trato de buscar concepto. Me gusta también plasmarle todo mi sentimiento y si se puede, hacerlo todo yo. Siempre trato de imponer moda. Yo hago drag porque el drag salvó mi vida. El drag hizo que saliera de una depresión muy fuerte que tenía y también de un intento de suicidio. Creo que el arte siempre nos va a salvar y por eso sigo haciendo drag, porque es mi forma de expresar todo lo que tengo en la imaginación y no puedo de otra forma. Las colegas tienen un prejuicio hacia mí de que siempre voy a hacer lo mismo, de que soy una chica muy mamona, de que quizá no pueda ser alguien que puedan acercarse como a hablar mucho. Una cosa es que a veces te encuentres con gente que es introvertida y otra que seas alguien como malo o que no quiera hacer como amistad con los demás. Creo que es el primer prejuicio. Me pone muy nerviosa que aquí hay unos talentos enormes. Aquí me he encontrado monstruos que no creía encontrarme aquí, pero sobre todo me da miedo el no ser fiel a mí misma. Creo que es mi peor miedo. Para mí significa muchísimo estar siendo parte de la primera temporada de Drag Race México. Yo creo que nosotras, las que estemos ahora, vamos a marcar un parteaguas para todas las demás y sobre todo para toda Latinoamérica. Mi queen favorita de Drag Race es Sasha Velour. Me encanta porque es una mujerón súper elegante y aparte todo lo hace bien la perra, me encanta. Yo espero que la gente piense de mí que siempre fui fiel a mí mismo y no fui algo que los demás querían que fuera. Y eso es lo que yo les quiero transmitir a todos. Creo que la gente no debe de quitarme la vista de encima. Vienen cosas muy grandes, hermanas. Se vienen cosas increíbles. Y aparte creo que Pixie tiene una evolución que ahorita está tornándose muy interesante y les voy a dar muchas sorpresas. Soy Regina Boche de la Ciudad de México, la reina de la voz y de muchas otras cosas más. Glamurosa, talentosa, sensual, fina.
atrevida y muy buena amiga. Regina Voce, pues es exactamente eso. Regina es reina y voce en italiano es voz. Y yo soy una reina que canta. Mi estilo de drag es un homenaje a la mujer. Yo le llamaría glam drag. Yo soy una draga de artes escénicas y muy entrenada en ellas desde hace muchos años. Soy diferente a otras reinas porque soy multitalentosa. Canto, bailo, actúo, además leo el tarot, soy brujísima. Hago drag porque ha sido la culminación y la sublimación de toda mi carrera. Ya había hecho tantas cosas en tantos lugares del mundo y yo creo que solo faltaba elevarlo a esto. Cuando me ve la gente por primera vez en drag, creen que soy muy arrogante y ególatra. Es un prejuicio que es bastante erróneo. Soy muy espiritual y muy generosa. Y además soy escorpión, entonces creen que les voy a picar por la cola. Y sí. Lo mejor de mi personalidad es mi energía. Tengo una energía muy seductora y eso es lo que me ha llevado y me seguirá llevando muy lejos. Soy muy competitiva. Me encanta ganar. He aprendido que a veces se pierde, pero no me gusta tanto. Si buscan pelearse conmigo, la van a tener muy difícil, la verdad. Hay quien, pero no sé si han nacido aún. Lo que más me pone nerviosa de esta temporada es la autoexigencia. Me parece que a veces me exijo demasiado, quiero ser perfecta. Estoy muy preparada para estar aquí en Drag Race México. Estoy en un momento idóneo, en una edad idónea para hacer eso. Estar en la primera temporada de Drag Race es un logro extraordinario. Todas querían estar aquí y lograrlo me hace sentir una de las mejores. En la temporada verán a una Regina que va a luchar un montón y que va a disfrutar un montón, muy divertida, muy competitiva y siempre guapísima. Soy la siguiente superestrella drag de México porque tengo todo lo que se necesita y representaría hermoso a México en todo el mundo. Soy la siguiente superestrella de Drag Race México porque hay una magia en mi piel morena que te va a encantar y va a hacer que te vibre tu cuchita, mi amor. Yo soy Serena Morena, tengo 34 años, soy la perrita sandunguera de Aguascalientes, Aguascalientes. En Aguascalientes la escena drag apenas se está naciendo, se está dando a conocer. Hay mucho talento, me siento muy orgullosa de ser oriunda de allá y de representar a mis bellas hidrocálidas. Mi drag es comedia sensual. Siempre te voy a mostrar una silueta con piernotas, con pompotas, con mis boobies bien acomodaditas, pero obviamente haciéndote reír con buen humor. A mí lo que me hace diferente de otras reinas es que me gusta siempre respetar mis siluetas. Me gusta mucho tener referencias de los 80s, de los 90s y de los 2000 y aplicarlas a la comedia. Hago drag porque me encanta montarme en los tacones, me encanta explotar mi lado femenino y sentirme sutil pero impactante. Los prejuicios a los que creo que a veces me enfrento haciendo drag frente a la gente es que ya tengo 30 y tantos años, ya debería de estar casado con una mujer, ya debería yo de tener hijos y pues no, yo simplemente me estoy divirtiendo y eso a veces no lo soportan. Soy una drag 100% competitiva, me encanta prepararme, me encanta adiestrarme y entrenarme para que cuando estoy en un escenario me lo voy a comer todo y literal ver a RuPaul dar inicio a la pasarela, presentarse en el escenario, anunciar a sus amigas y ella espectacular,
fue el primer momento que yo dije, de aquí soy la y no me voy la. Mi reina favorita de RuPaul's Drag Race es Jinx Monsoon, porque la reina arrasó con una temporada y se convirtió en la reina de reinas por ser comedia, por verse hermosa y por estar loca. De las cosas que más pudieran ponerme nerviosa en esta temporada es la diversidad que hay entre mis hermanas. Saber que algunas son de la oscuridad, saber que otras son más sensualonas, más abiertas y saber que otras, pues bueno, simplemente se llevan la comedia más allá que yo. Sin embargo, lo voy a dar todo. Si yo soy la última en estar lista, voy a disfrutar que los jueces vean más mis looks y se acuerden muchísimo más que el de las anteriores. Va a ser probable que yo haga reír a todas las demás reinas porque soy chistosa por excelencia y si no, un meme por nacimiento. Yo estaré encantada de abrirle un show a Thalía, ser parte de su escenario y demostrarles que juntas somos piel morena, sangre de pasión y arena. Estar en Drag Race México temporada 1 para mí representa un honor, un orgullo, una alegría y un agradecimiento porque gracias a esta plataforma voy a poder darles a conocer al mundo a Serena Morena. Yo creo que la gente espera muchos grandes looks de mí, mucha putería, mucha expresividad. Yo solo les digo que voy a ser el restaurante de la temporada, porque yo voy a servir, servir y servir, queridos. Yo soy Vermelia Noir, queretana de 24 años, una chica maximalista, enorme y estorbosa, pero también una pinche gritona. Mi nombre drag, corazones, viene del color rojo, puesto que es un color fuerte. Y el noir, pues la versión original es que viene de la gira de Mónica Naranjo, Madame Noir. Pero me gusta decir que viene porque yo sé francés. Yo defino mi drag como una entidad atemporal. No pertenece ni de aquí ni de allá, puesto que para ella las culturas del mundo, las fronteras, las barreras no existen. Pues en cuestiones de competitividad, visualmente no tengo igual. En otras cuestiones sí puedo decirte que soy medio... Me encanta analizar a mis competidoras. En dado caso de que alguien me la quisiera hacer de bulla, yo solo sería como de que... A ver, no me contagies tu pinche mala vibra. Déjame ser quien yo soy y yo te dejo ser quien tú eres. Y amiguitos como siempre, querida. Hubo un momento en mi vida en que yo me encontraba atravesando una etapa muy oscura en la cual llegué a tener pensamientos que, pues, sinceramente nadie debería tener. Gracias a lo que es este bellísimo arte, fue que pude encontrar otro propósito en mi vida y que, si te lo puedo decir, cariño, Vermelia y el drag salvaron mi vida. Yo empecé a ver Drag Race a los 13 años. Estaba en mi cuarto en la televisión viendo, cambiando canales y veo a estas increíbles personalidades. Y yo, siendo un niñito de tan corta edad, yo decía, wow, ¿qué son ellas? Yo quiero ser algún día así. Para mí, estar en Drag Race México es un honor. Y lo que más me emociona de estar aquí es poder ser un faro de apoyo y de ayuda para aquellas personas que en algún momento se sienten que las hacen a un lado por ser raras, por ser diferentes, por ponerse harta chingadera en la cabeza, o por verse extravagantes y poder decirle, chingona, yo estoy aquí para ti, y si yo estoy aquí, tú también puedes hacerlo. Mi queen favorita de Drag Race es Sasha Velour, sin necesidad de dar volteretas, marometas, etc. Tiene una expresividad tan única y sobre todo reflejado artística y visualmente. Simplemente la puedes voltear a ver en cualquier lugar y vas a decir, ella es Sasha Velour. Soy la siguiente superestrella de Drag Race México, porque para empezar, soy un referente en este país en cuestiones de drag diferente y alternativo. Además de que yo sé que puedo llevar el nivel del drag aún más allá de la escena nocturna y poder darle un espacio en museos, galerías de arte, teatros, no solo en México, en el mundo, queridos.